Hola, mi nombre es Dana Cuenca y soy de la ciudad de Neiva y soy orgullosamente opita para las que sea, o eso decimos todos los opitas de corazón. Desde pequeña crecí en una super ciudad, imaginaba que mi ciudad era un ejemplo a seguir, pensaba que ya tenía los edificios más grandes, que en ella se bailaba el sanjuanero más bonito, que se vivía la cultura con toda. Pensé que mi ciudad era la mejor de Colombia. Desde pequeña tenía ese pensamiento como opita y apenas aprendí el significado de la palabra, la sentía en mi corazón. Cuando fui creciendo y fui escuchando el decir de todos de la corrupción, de que no tenemos estadio, de por qué siempre no hay alumbrados en Navidad, de cómo durante décadas y décadas los gobiernos han sido los peores y de cómo nos empezamos a comparar con las demás ciudades. Pero entonces me puse a pensar, ¿y cuál de todas esas problemáticas es la problemática que más destaca en la ciudad? ¿De cuál hablo? Si me pongo a hablar del estadio, entonces nos metemos en hablar de deportes. Si me pongo a hablar del alumbrado, entonces nos ponemos a hablar de cultura. Si nos ponemos a hablar de la gentrificación que se ve en el San Pedro, entonces nos ponemos a hablar de gringos. Si nos ponemos a hablar del conflicto armado y de todo lo que viven los campesinos en las tierras huilenses, tierras que por ciento son las mejores, las que más producen el mejor café y tierras supremamente arroceras, y me siento muy orgullosa de eso. Pero, ¿y si el mayor problema que tenemos es eso, no sentirnos orgullosos de lo que tenemos? Si el mayor problema no es el alcalde, el concejal que no escucha, si el mayor problema es la cultura, esa falta de cultura cívica que tenemos los neivanos, de cómo podemos quejarnos y quejarnos de lo que encontramos, de cómo podemos ver esos huecos en las carreteras y culpar a todo el mundo, pero y entonces nosotros estamos preparados para exigir por el pueblo. Creo que la mayor problemática siempre va a ser el no hablar, el no comunicarnos, el no exigir. Porque aunque hablamos mucho y nos expresamos mucho y no siempre con buenas palabras, de culpables y de cómo no vemos la ciudad bonita, entonces, ¿y cuándo nos ponemos a pensar en si esa ciudad no está bonita? Porque nosotros como neivanos, como ciudadanos, como opitas de corazón que tanto sacamos a relucir eso, ¿por qué no estamos trabajando por una ciudad hermosa? ¿Por qué no sabemos votar? ¿Por qué no nos sentamos a pensar si este líder nos puede comunicar? O si no existe un líder, porque yo no soy el líder. Creo que la mayor problemática que tenemos, tanto acá en Neiva como en los distintos municipios de Colombia, es eso. La comunicación no existe. Somos muy abiertos diciendo muchas cosas, pero cuando nos tenemos que sentar y poner las hojas sobre la mesa y poner el poder colombiano, el poder del pueblo para que las cosas salgan bien, ya no existe, ya no está. No nos comunicamos, no sabemos expresar, no sabemos cómo mostrar ese amor que tenemos por la tierra. El mayor problema que tenemos todos es la cultura. En Neiva no hay cultura, hay muy poca cultura. Debemos de unirnos, de pensar en cómo para que el alumbrado público se vea hermoso, qué podemos hacer, por qué las calles se ven tan sucias, cómo podemos colaborar para que no esté tan sucio. De pronto podemos hacer campañas, podemos utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, a cosechar cultura, a comunicarnos para transformar nuestra tierra y llenarla de todos esos que estamos soñando para ella. Por último, para concluir este video, quisiera agradecerle a todos, tanto a mis compañeros como maestros, y también espero haber dejado en todos ustedes sembrada la semilla de la cultura principalmente y del amor por nuestras regiones. Hasta luego.